Continuamos con el curso de Filosofía Antigua en la UNED, el primer bloque, la parte cuarta, de grandes rasgos de la filosofía platónica, teoría de las ideas, estado ideal y otros tipos de gobierno. Antropología. Me parece que ya podemos sacar algunas conclusiones sobre la antropología platónica, es decir, sobre el concepto que tenía Platón del ser humano. Este concepto está férreamente integrado en su filosofía general, la gnoseología, ontología, política. Algunas de sus ideas al respecto son bastante peculiares, mientras que otras nos resultan familiares, porque han sido recogidas y adaptadas durante siglos por otros influyentes autores o instituciones, como la religión cristiana. Dualismo antropológico. Ya vimos que Platón defiende un dualismo ontológico, es decir, opina que hay dos realidades o niveles de realidad completamente distintos, irreductibles entre sí, como se dice en filosófico. También plantea un dualismo gnoseológico porque las dos formas básicas de conocimiento, la razón y los sentidos, son completamente irreductibles entre sí, aunque cada una de ellas se divida a su vez en otras dos. Que mantenga un dualismo antropológico quiere decir, por tanto, que considera que el ser humano es un compuesto irreductible del alma, con muchas de las características de las ideas y cuerpo, con las características de los objetos materiales, las cuales, como vimos, son completamente diferentes. Demócrito, por ejemplo, hablaba también del alma y cuerpo, pero no es dualista, puesto que ambas entidades están hechas de lo mismo, de átomos. El alma. El Fedón es un diálogo platónico de madurez, que lleva por subtítulo Sobre el alma, aunque Platón habla de este asunto en muchas otras ocasiones. A diferencia del cuerpo, el alma es inmortal y es tan eterna e inmaterial como las ideas, pero a diferencia de las ideas, ha sido modelada por el demiurgo, a imagen del alma del mundo que anima el universo. Puesto que el cuerpo es un compuesto de corpúsculos materiales, puede descomponerse, mientras que el alma es simple y, por tanto, inmortal. Origen y estructura. El mito del carro alado, Fedro. Pero el alma que habita el cuerpo humano no es tal una entidad única o indiferenciada. Según nuestro autor, hay tres almas distintas, o quizá tres partes o funciones del alma, y solo una de ellas es inmortal y tiene las características que hemos mencionado, mientras las otras dos están tan vinculadas al cuerpo que no le sobreviven. Descubrir cómo es el alma sería una cosa de una investigación en todos los sentidos y totalmente divina, además de larga. Pero decir a qué es semejante puede ser el objeto de una investigación humana y más breve. Procedamos por siguiente así. Este es el comienzo del mito. El alma es semejante a una fuerza natural que mantiene unidos un carro con alas tirado por caballos y su áuriga, el conductor. A diferencia de los carros de los dioses tirados por buenos caballos y dirigidos por un áuriga experto, en los de los humanos el áuriga debe dirigir un carro tirado por un caballo blanco, bueno y hermoso, y otro negro, malo e indócil. Los carros divinos se elevan sin dificultad hasta la contemplación de las ideas, cuyo conocimiento es el alimento del alma. Pero el trabajo del áuriga humano es difícil, porque el caballo malo es pesado y se inclina hacia abajo, haciendo perder las alas del carro. El áuriga humano, que logra controlar su díscolo carro e imita a los dioses, alcanza a vislumbrar las ideas y se mantiene en el mundo supraceleste, alimentándose del saber de las ideas. El que no solo puede alimentarse con la opinión, no el saber, y cae a la tierra. Allí se mezcla con algo sólido y toma cuerpo terrestre, al que dirige, surgiendo el ser humano viviente e inmortal que olvida su estirpe supraceleste. Así, el alma es el principio vital de los seres vivos, pero también se asemeja a los dioses inmortales porque se alimenta del saber. El áuriga es el alma racional o
inteligible que debe dirigir y servirse de las otras dos para alcanzar el conocimiento de las ideas. El caballo blanco representa el alma irascible, o voluntad, que empuja al carro hacia el bien. El caballo negro es el alma concupiscible o sensorial, la que fomenta en nosotros deseos y pasiones que nos empujan hacia el ámbito de lo sensible, pero que provee de las funciones necesarias para la vida en la tierra. Relación alma-cuerpo. Platón considera que la unión del alma y el cuerpo es accidental y temporal e incluso antinatural, puesto que ambas entidades pertenecen a mundos radicalmente separados, influidos por el soma-sema del pitagorismo, que mantiene una visión peyorativa del cuerpo al que considera como la tumba o la cárcel del alma. Es el responsable de todas las limitaciones del conocimiento humano, comenzando por el olvido inicial que tiene lugar en el nacimiento, y continuando por las imperfecciones de los sentidos. Es también, por sus necesidades y pasiones, el origen de las guerras y los conflictos humanos. De ahí una frase más bien tétrica de nuestro autor: los que filosofan deben prepararse para el morir. Que no es una apología del suicidio, el alma volvería al jaleo de los carros alados, acá, allá, y quizá volver a caer al mundo. Es sino una afirmación de la necesidad de someterse a la disciplina intelectual que sintetiza la dialéctica. Pero, por otra parte, el alma es una de aquellas realidades intermedias que pueden situarse, en cierto modo, entre el mundo de los objetos y el mundo de las ideas, y por eso puede unirse al cuerpo, aunque sea de modo accidental. Está aprisionada por el cuerpo, sí, pero conforma un conjunto que, como el carro alado, puede manejarse racionalmente y es una imagen del mismo universo, que tiene también un cuerpo y un alma unidos por el demiurgo, en aquella descripción del Timeo. De hecho, cada alma se aloja en una parte del cuerpo en función de su afinidad. El alma racional está en la cabeza, la parte más elevada y divina. El alma irascible o emocional, responsable de la virtud y el valor, tiene su sede en el pecho, cerca de la cabeza y el corazón, para que escuche y obedezca mejor sus directrices. El alma apetitiva o concupiscible habita el vientre, pues es como un animal bruto al que hay que alimentar bien en un pesebre más lejos de las otras, pero también sujeta a través del hígado al alma racional. Destino. Transmigración del alma. El alma, en la racional, es inmortal, una idea mucho menos extendida en su tiempo que en la actualidad. Y como el cuerpo no lo es, el alma preexiste y subsiste a su vida en el mundo sensible. Platón trata el tema en varios de sus diálogos. En el Gorgias y en el Fedón, en sentidos mitos del juicio final, y en la República, en el conocido mito de Er. En todos ellos encontramos una dimensión moral según la cual se merece una recompensa o un castigo por la vida que se ha llevado en la tierra. La creencia platónica dominante se expresa en el mito del carro alado. El castigo es la reencarnación o transmigración, o metempsicosis, que debe servir como proceso de purificación, y el premio es la vida incorpórea entre las ideas para las almas que hayan aprendido en esta rueda de reencarnaciones. Hasta 9 veces, dice el término de 1000 años, periodo tras el que aguarda a las almas una especie de cielo, los campos elíseos, e infierno, el tártaro, procedentes de la mitología griega y similares a los cristianos. Ética. Al igual que ocurre con los otros aspectos de su filosofía, la ética no es el objeto de un tratado específico en el que se aborda el tema sistemáticamente. El hecho de que muchos de los diálogos platónicos comiencen con alguna pregunta acerca de la virtud en general o de determinadas virtudes en particular, muestra claramente, sin embargo, que el interés por el análisis del comportamiento moral humano no es algo accidental en Platón. De hecho, está íntegramente enlazada en su antropología y en su política. Virtudes y partes del alma. El verdadero bien del hombre, la felicidad, habrá de alcanzarse mediante la práctica de la virtud,
Pero, ¿qué es la virtud? Platón acepta fundamentalmente la identificación socrática entre virtud y conocimiento. La falta de virtud no supone una perversión de la naturaleza humana. Por su propia naturaleza, el hombre busca el bien para sí, pero si desconoce el bien puede tomar como bueno, erróneamente, cualquier cosa, y en consecuencia actuar incorrectamente. La falta de virtud es equivalente, pues, a la ignorancia. Solo quien conoce la idea del bien puede actuar correctamente, tanto en lo público como en lo privado, nos dice Platón en la República, al terminar la exposición y análisis del mito de la caverna. Cuando alguien elige una actuación que es manifiestamente mala, lo hace, según Platón, creyendo que el tipo de conducta elegida es buena, ya que nadie opta por el mal a sabiendas y adrede. En este sentido, la virtud cardinal sería la prudencia, la capacidad de reconocer lo que es verdaderamente bueno para el hombre y los medios de que dispone para alcanzarlo. Supongo que ven ustedes la influencia del intelectualismo socrático. Pero la existencia en el ser humano de otras dos almas, además de la encargada del conocimiento, implica el reconocimiento de que factores irracionales, como la ira o las pasiones, representan un contrapunto a este intelectualismo sin el cual no se justificaría la idea de un premio o un castigo. Intelectualismo sí, pero no tanto. En la República nos habla Platón de 4 virtudes principales: sabiduría o prudencia, coraje o fortaleza de ánimo, templanza y justicia. Cada una de las partes del alma tiene una virtud que le es propia. La parte racional posee como virtud propia la sabiduría. A la irascible le corresponde el valor o fortaleza de ánimo, y a la concupiscible la templanza o moderación. Esta estructura tripartita no es arbitraria. Consideren ustedes, dice el filósofo en ese libro, el caso de un enfermo con fiebre. Una parte suya, la concupiscible o sensorial, desea beber agua fría en abundancia, pero otra, la razón, le dice que no le conviene en su estado. Finalmente, una tercera, la voluntad o irascible, le impulsa a ceder a la sed o al razonamiento. Pero eran 4 las virtudes. ¿Qué pasa con la justicia, que es sin duda la principal? Recuerden el interés dominante de toda la producción platónica. Es el equilibrio entre las otras 3, que cada parte del alma cumpla con su función. Necesitamos que el alma sensible nos empuje al alimento y la bebida, pero si no lo hace, o lo hace en exceso, tenemos un problema. Necesitamos que el alma irascible nos ponga en marcha, que afronte las dificultades, pero de nuevo en su justa medida. Y nuestra razón debe aconsejarnos siempre lo más prudente. Si no ocurre así, el carro alado caerá a la tierra, bien porque el caballo negro pese demasiado, o el blanco que tire en exceso, o el auriga que no controle la cosa. La política. Y llegamos al leitmotiv de la filosofía platónica, que mencionamos al principio y que se entenderá mejor desde sus planteamientos gnoseológicos, metafísicos, antropológicos y éticos que ya conocemos. Llegó Platón al convencimiento de que todos los estados están, sin excepción, mal gobernados, de modo que se propone construir un estado utópico, sobre las mejores bases posibles y que propicie la justicia en todos los ámbitos. La reforma es, como veremos, total, aunque el propio autor afirma en la República que no importa si logra plasmarse por completo en la realidad, porque en cualquier caso serviría de horizonte al que intentar acercarse. De hecho, con el tiempo, la perspectiva utópica va cediendo terreno a la política de lo posible, práctica, especialmente en su diálogo de vejez, leyes. Origen de la sociedad. A diferencia de los sofistas, para quienes la sociedad era el resultado de una convención o pacto entre los individuos, para Platón la sociedad surge de modelo natural y no convencional. El ser humano no es autosuficiente ni en cuanto a la producción de bienes materiales necesarios para su supervivencia, ni en cuanto a los aspectos morales y espirituales que hacen de la vida algo propiamente humano.
por lo que se reúne en comunidades. Esta sociabilidad natural puede corromperse en cualquier momento, por lo que se hace preciso un diseño cuidadoso y unos mecanismos efectivos para su mantenimiento, pero tanto su nacimiento como su estructura básica son perfectamente predecibles. Dado que la sociedad debe existir para satisfacer las necesidades de los hombres y que estos no son independientes unos de otros ni autosuficientes para abastecerse, el primer fin que debe garantizar toda sociedad es un fin económico. Los hombres tienen diferentes capacidades y habilidades, inevitablemente surge la especialización y la división del trabajo en la organización de la sociedad. Granjeros, carpinteros, labradores, herreros, etc. De modo que todas las necesidades básicas queden garantizadas. Sin embargo, continúa Sócrates, una sociedad que solo atendiera las necesidades materiales básicas sería una sociedad demasiado dura, pues el hombre necesita también satisfacer otras tendencias de su naturaleza relacionadas con el arte, la poesía, la diversión en general. El fin de la ciudad, que comienza siendo estrictamente económico, no se limita a la producción de bienes, sino que se encamina, más bien, a hacer posible una vida feliz para el hombre. Es la clase de los productores, artesanos y agricultores. A medida que la sociedad aumenta, el número de ciudadanos, los recursos necesitan ser ampliados, lo que puede dar lugar a la conquista de territorios vecinos para satisfacer las necesidades de todos o a la defensa frente a otros conduciendo a la guerra. Tendrá que haber especialistas en la guerra que sean los encargados exclusivamente de las actividades bélicas, a los que Sócrates llamará guardianes de la ciudad. Falta todavía, pues, algo en esta ciudad ideal. Pues determinar quiénes serán los encargados de gobernarla. A la clase de los artesanos y de los guardianes hemos de añadir una tercera clase, la de los gobernantes. Estos serán elegidos de entre los mejores de los guardianes, que serán llamados desde entonces auxiliares, reservando el término de verdaderos guardianes para la clase de los gobernantes. Correlación estructural, alma y Estado. Grupos o clases sociales. Estos grupos sociales surgen de forma natural en la sociedad como consecuencia del aumento de la población y del refinamiento de las costumbres y necesidades y las tareas correspondientes que son necesarias para el funcionamiento y prosperidad de la ciudad. Pero también son necesarias, como vimos, tres funciones similares para el correcto funcionamiento del ser humano individual. Una parte suya provee lo necesario para la vida, el alma, concupiscible. Otra le hace tomar decisiones y le mueve a la acción, el alma irascible. Y otra más que gobierna el conjunto, el alma racional. De manera que hay un paralelismo natural entre la estructura tripartita del alma y la estructura tripartita de la sociedad. Y los seres humanos están capacitados por la naturaleza para desempeñar las tareas sociales correspondientes. Ahora bien, aunque todos los seres humanos poseen las tres almas, no lo hacen todos en la misma proporción. Por naturaleza, igual que hay personas más altas o más bajas, más fuertes o menos, hay también personas con una propensión a lo sensorial y concupiscible mayor de la media. Otras con un mayor temperamento fogoso y tendente al deporte o la lucha y la fuerza. Y otros con mayor predisposición hacia el conocimiento y la reflexión. Así, hay una necesidad natural para la ciudad de tener tres clases sociales y un impulso natural para el individuo hacia una de ellas.